Muy buenas noches, Manuel Ventura, nuevamente para tocar el tema Fundando mi casa sobre la roca. Si nosotros queremos solidificar nuestro matrimonio, nuestro hogar en las cosas del Señor, lo primero que tenemos que aprender es que nosotros mismos somos los primeros que tenemos que echar los cimientos sobre la roca y entonces podremos contagiar a los demás. Jesús resumió magistralmente la ley diciendo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el segundo mandamiento, en realidad hay dos: amarás a los demás como te amas a ti mismo. Entonces, yo no puedo amar a mi esposa si es que yo no me acepto a mí como yo soy. No puedo amar a mis hijos si yo no me acepto a mí mismo. Mucho menos puedo amar a terceros, es decir, personas de la iglesia, si es que yo no me estoy amando y aceptando tal como soy. Entonces, veamos cómo vamos a edificar nuestra casa, nuestra vida en la roca. El primer pasaje está en Mateo capítulo 14, del 22 al 36, y léanlo con detalle. Esa es la parte donde Jesús viene caminando hacia la barca en la noche y sus discípulos se asustan, ¿no? Porque piensan que es una aparición y Jesús les dice: no teman, soy yo. Y entonces Pedro, esto me encanta Pedro, le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo baje de la barca y camine también sobre las aguas. Y Pedro se baja y camina. La Biblia no nos indica cuántos pasos logró dar, lo que nos dice es que caminó. Entonces, él empieza a caminar hacia el Señor. Y el relato nos dice que en algún momento Pedro vio el viento fuerte, es decir, Pedro vio el viento, dijo, ojo, no dice sintió los vientos, dice vio el viento fuerte. Es decir, estaba caminando hacia el Señor, enfocado en el Señor, cuando de repente voltea la vista y mira el viento fuerte. Es decir, se desenfoca en donde estaba concentrado y ahora se enfoca en el problema y no en la solución. Entonces, el segundo pasaje que vamos a ver es en Lucas, capítulo 8, versos 22 al 25. En este pasaje vamos a ver con detalle que Jesús se va con sus 12 discípulos de un extremo al otro extremo del lago. Y la clave, porque me lo estoy preguntando mucho, ¿qué pasó durante esa tormenta? La clave está cuando Jesús hace la declaración y dice: pasemos al otro lado. Entonces se meten los 12 más el Señor en la barca y entonces empieza la navegación, y a la mitad de la navegación se levanta una tormenta de Padre, Señor mío, que empieza a negar la barca, y entonces los discípulos despiertan al Señor y le dicen: mira que perecemos. Y entonces el Señor reprende los vientos y el resto de la historia la conocemos. Entonces, yo me pregunto, nuevamente está el tema en los vientos que levantan las olas, pero ¿cuál era la actitud del Señor mientras estaba la tormenta? Dormía. Esta actitud es la que a mí me llama la atención. Es decir, muchas veces, porque la tormenta, al igual que los vientos en el caso de Pedro, lo que está simbolizando son los problemas de la vida, son los problemas que nosotros tenemos el día a día. Cuando las cosas no nos salen bien, cuando el negocio se le chueco, cuando no nos pagaron a fin de mes, cuando el que nos debía no nos pagó, cuando tuvimos que cambiar a los chicos de colegio porque no alcanzaba el dinero, cuando nos tocó una enfermedad, nos rompimos una pierna, en fin, hay adversidades en la vida que suelen pasar y que algunas son más o menos, pero en algún momento nosotros percibimos que todo se empieza a salir de control y nos empezamos a enfocar en el problema. Lo mismo les había pasado en este evento. Estaba la tormenta y Jesús estaba durmiendo, es decir, yo pasaba por una tormenta cuando estaba en la marina y es imposible, literalmente es imposible dormir durante la tormenta. O sea, cabeceas, o sea, cierras los ojos, te dormitas un rato, te vuelves a despertar, porque el movimiento es tan brusco que no se puede conciliar el sueño. Sin embargo, dice que Jesús dormía. Y esta es quizás la clave más importante. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho: pasemos al otro lado. Es decir, en ningún momento les dijo: oiga, estos chicos va a ser un crucero, nos vamos a divertir en la navegación, vamos a llegar fresh al otro lado. No, les dijo: pasemos al otro lado. Pasar al otro lado significa que en el transcurso de este tiempo de la vida van a haber dificultades. Pero si Jesús está en la barca, es decir, Jesús está contigo,
La barca simboliza tu casa, tu entorno, tu forma donde tú te desenvuelves normalmente. Llámese el trabajo, tu casa, tu colegio, tu universidad, tu lugar de trabajo, tu lugar de labores. Entonces, si Jesús está contigo ahí, ¿cuál es el problema? ¿En qué estás enfocado? ¿En el problema o en el Señor? El siguiente está en Mateo 7, 21 29, justamente donde el Señor dice que aquellos que obedecen mi palabra, entonces yo los consideraré como aquellas personas que han edificado su casa sobre la roca. Que cuando vengan los ríos, vengan las aguas y vengan los vientos, entonces esa casa permanecerá. Pero si no las hacen, los compararé con una persona que ha construido su casa sobre la arena. Que cuando viene el río, cuando vienen las aguas y vienen los vientos, entonces todo se va al hoyo. Nuevamente, los vientos simbolizan problemas, problemas cotidianos, problemas de todos los días, problemas de la vida, problemas que vamos a tener siempre. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a aprender a vivir con los problemas? Por encima de los problemas, es decir, vamos a empezar a caminar sobre los problemas, como era la idea de Jesús con Pedro, o vamos a caminar debajo de los problemas. En la vida vamos a tener problemas, definitivamente que sí vamos a tener problemas. El tema es cómo afrontamos los problemas. Los enfrentamos enfocados en Jesús, los enfrentamos enfocados en Dios, o nos enfocamos en el problema. Si nos enfocamos en el problema, es ahí donde vienen los problemas. Porque justamente es ahí donde nos desanimamos, nos venimos abajo, donde perdemos la ruta, donde perdemos realmente el horizonte. Porque nos empezamos a enfocar en el problema y no en la roca. En el Evangelio de Lucas, en el símil de lo que hemos visto de Mateo, el último pasaje de Mateo, dice que compararé a aquel que cavó profundamente y echó la simiente sobre la roca. Es decir, no solamente dice en Lucas que pone la cimentación de su casa, es decir, la confianza en la roca, sino que además dice cavó profundamente. El concepto es, ¿hasta dónde estás dejando tú que la palabra de Dios penetre en tu corazón para que realmente se arraigue y se asiente sobre la roca, que es lo que tú le crees a Jesús, que es diferente que creer en Jesús? Yo puedo creer en Dios y no creerle a Dios. Todo el Evangelio, toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, el tip del asunto está en creerle a Dios, no en creer en Dios. Son dos cosas distintas. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Echar mi cimiento sobre la roca es creerle a Dios lo que Él me está prometiendo, lo que Él me está ofreciendo. Quiero terminar con un pasaje que está en Hechos capítulos 12, del 1 al 11. En Hechos capítulo 8, del 1 al 11, se narra que Herodes mandó a matar a Jacobo, mandó a arrestar y a matar a Jacobo, y que esto le había gustado a la gente. Entonces dijo, tengo solucionado el problema, ya sabemos cuál va a ser la forma de distraer a la gente. Vamos a arrestar a otros y le vamos a hacer lo mismo porque ya tenemos la idea de cómo vamos a entretener a la gente. Entonces arrestan a Pedro. Obviamente lo arrestan con el fin de matarlo. Ahora, recordemos a Pedro en ambos eventos inicialmente antes de continuar con Hechos. El primer evento que hemos visto es cuando Pedro baja de la barca, camina hacia Jesús y hay un momento en que se desenfoca y se enfoca en el problema y se hunde. Es decir, pierde la perspectiva y se hunde. Segundo evento, están en la barca, Jesús dice, vamos al otro lado, y entonces empieza la tormenta y él con el resto de los discípulos dicen, Señor, levántate que perecemos. El mismo concepto, se enfocan en el problema y no se enfocan en la solución, que es confiar en Dios. Acuérdense que Jesús dormía en la tormenta. Esto es importantísimo, porque de los 12 que estaban angustiados porque la barca se negaba, el eje principal, que es Jesús, dormía en la barca.
El tercer punto que hemos visto es cuando Jesús hace la comparación de aquellos que obedecen su palabra o hacen sus mandamientos y los compara con una persona que edifica sobre la roca. Es decir, que en el momento de la dificultad se va a enfocar en Jesús y en las promesas que Dios le ha dado y se va a enfocar en que le va a creer a Dios lo que le ha prometido. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Y entonces ahora, regresando a nuestro relato de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, resulta que a Pedro lo arrestan, obvio, para matarlo, y entonces dice que le ponen 2 guardias, y él duerme, ojo, duerme entre los 2 guardias. Dios manda un ángel para sacarlo. Y hay 2 cosas que a mí me llamaron profundamente la atención. Primero, que el ángel tuvo que despertarlo, es decir, estaba dormido. Ahora, ¿tú cómo te sentirías si supieras que te han arrestado para matarte y sabes que esa misma noche o el día de mañana, en el mejor de los casos, te van a matar? ¿Podrías dormir? Ahora, ¿te das cuenta que ahora tiene un problema real, Pedro? Pero ya no está enfocado en el problema, sino está enfocado en la promesa que Dios le dio. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Te das cuenta de que Pedro está a punto de ser muerto y se echa a dormir? Y si lees con detenimiento el pasaje que te he dado, vas a ver que el ángel le dice, cíñete, es decir, vístete. Y le dice, átate el calzado, es decir, estaba descalzo. Que en términos actuales sería como que se puso la pijama y se echó a dormir. Y se echó a dormir tan profundamente. Mira el detalle, que dice que pasaron una guardia, 2, 3, y cuando estaban en la calle y el ángel se aparta de Pedro, Pedro entra en razón y dice, no era una visión. La única forma en que haya sucedido este evento, es decir, que él haya pensado que era una visión y después se dio cuenta que no, es que Pedro ha estado tan profundamente dormido, pero tan profundamente dormido, que literalmente caminó sonámbulo hasta la calle. Me ha pasado muchas veces que me levantan de madrugada y me dicen, suena tal cosa, entonces uno se levanta, actúa, reacciona, va, y en el camino uno se da cuenta que, ¿qué hago acá? No sabes cómo llegaste a ese sitio. Y es porque estabas profundamente dormido y estabas actuando en forma inconsciente. Es decir, Pedro obedeció la orden de vestirse, ponerse el calzado, de seguir al ángel, dormitado. Esto nos da a entender que Pedro estaba profundamente dormido. No olvidemos para qué lo arrestaron a Pedro. A Pedro lo iban a matar. Reitero, ¿podrías tú dormir tan plácidamente como Pedro, sabiendo que te van a dar vuelta? Esta es exactamente la idea de enfocarte en la roca, enfocarte en lo que le crees a Dios y descansar en ello, a pesar de las circunstancias. Ya no se enfocó Pedro en el problema, se enfocó en lo que el Señor le había prometido. Ese es el pequeño detalle. Es ahí donde cuando tú logras ese tema de empezar a creerle a Dios las promesas que te he hecho a ti, entonces ya no te vas a enfocar en el problema y te vas a enfocar en las promesas de Dios. ¿Qué me pasó hace un par de días atrás? Fui a cobrarle a un cliente un dinero que necesitaba para pagar unas cuentas, obviamente, y llego a su oficina, lo saludo y me dice, Manuel, ¿sabes qué? El amplificador que me has puesto no lo sabemos manejar bien. Yo decía, Dios, y encima que estoy apretado, estoy en plena tormenta financiera, y entonces este gallo me va a volver el amplificador. Y en una fracción de segundos hice la suma, el amplificador, el parlante, no sé qué, dije, uy, la mitad de la cuenta, me va a mochar la mitad de la cuenta. Sin embargo, yo seguía pensando, Dios de alguna manera va a lograr esto. Todo eso pasaba en milésimas de segundo mientras yo conversaba con él. Él me decía una cosa, yo le contestaba, le digo, mira, ¿sabes qué, Eduardo? No te hagas problema, yo te lo cambio. Mira, justo tengo un amplificador de otro modelo que es con el que tú quieres y te lo cambio. Pero dentro de mí decía, Dios, no me va a alcanzar para pagar las cuentas. O sea, de todas maneras, estoy perdiendo la mitad de lo que tú
de lo que está pensando recibir. Que en la conversación me dice, ¿sabes qué, Manuel? Tengo una mejor idea. Sácame el amplificador de la casa y me lo traes acá a la oficina. Total, ese lo voy a manejar yo, tú me enseñas a manejarlo y perfecto, y me pones el otro amplificador. Y yo dije, gloria a Dios. Yo no le había propuesto ese tema. El Espíritu de Dios puso esa solución en el camino. Yo no estaba enfocado en el problema, o sea, estaba consciente del problema, pero no estaba enfocado en el problema. Estaba enfocado que aquella mañana yo había salido con una promesa muy clara y me mantuve firme en considerar esa promesa de Dios y Dios cumplió, fue fiel. No solamente cobré el dinero, sino que salí con 2 órdenes de compra adicionales de esa oficina. Así funciona cuando te enfocas en las cosas de Dios y cuando le crees a Dios y te dejas de enfocar en los problemas. Problemas en la vida van a haber, van a tener problemas en la vida. El mismo Señor lo dijo, en este mundo van a tener aflicciones. En algún momento la enfermedad va a tocar nuestra puerta. En algún momento las vicisitudes nos van a tocar la puerta. Nos van a robar, nos van a asaltar, nos vamos a caer. Va a haber 1000 cosas. El tema es, o caminamos en la vida sobre los problemas o caminamos en la vida debajo de los problemas. El tip está en qué y en dónde voy a poner yo mi fe. Si yo quiero tener una casa sobre la roca y que esto se contagie a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, entonces depositaré mi confianza en Dios y empezaré a creerle a Dios, y no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, y empezaré a caminar sobre los problemas y no debajo de los problemas. Esa es la gran diferencia, y eso es lo que significa poner la simiente sobre la roca, es decir, poner toda mi esperanza en Cristo Jesús, poner toda mi esperanza en Dios, y entonces cuando vengan los problemas no me van a llevar y no me van a hundir. No es que no va a haber problemas, reitero, sí va a haber problemas. El tema es cómo vamos a aprender a afrontar los problemas en la vida. Dios quiera que esto haya sido de bendición para ustedes. Dios los bendiga muchísimo.